¿Qué tal? Muy buena tarde. ¿Cómo están el día de hoy? Buenas tardes, licenciado. Ay, disculpen un poquito la demora, pero estamos esperando que algunos compañeros se terminen de reunir aquí a la sesión. Ahorita estoy viendo que todavía tenemos 89 y usualmente tenemos 110. Yo comprendo que por el tema de, pues hay día sábado y justamente por ahora en la que estamos, ¿verdad? Que es casi en hora de almuerzo, van a tardar un poquito más en ingresar. Entonces vamos a ver unos 2 minutitos más únicamente para que terminen de ingresar y vamos a proceder con la clase, ¿eh? Muy bien, buena tarde, estimados alumnos. Espero que cada uno por individual se encuentre muy bien. Como bien comentaba la compañera Adriana, muchos compañeros vienen de clínicas y pues por eso se está teniendo un poco de consideración con la hora de ingreso, ¿verdad? Así también les deseo un buen provecho, compañeros. Espero que estén muy bien. Primero que nada, me gustaría empezar indicando que la facultad ya me envió un listado preliminar de los alumnos con los que cuento, ¿verdad? De acuerdo al listado preliminar con los que cuento, me indican que tengo un total de 114 alumnos asignados, ¿verdad? Pues usualmente es más o menos esa es la cantidad que hemos tenido. Compañeros, no sé si alguien de momento, como les reitero, ya he venido diciendo en este transcurso de estas clases, si alguien ha tenido problemas con la asignación. Esto para que lo podamos ver de una vez, ¿verdad, compañeros? Y ante cualquier inconveniente o circunstancia lo podamos solventar con tiempo. Mi intención en ningún momento es perjudicarlos y pues esa situación hago esta pregunta. ¿Nadie tiene inconvenientes con su asignación, compañeros? Excelente. Sí, Sí. buenas tardes, licenciado. Yo solamente sigo que me mandaron ellos esos pasos que sí los hice, pero después de pagar la boleta es que ese paso es el que no puedo hacer desde que tengo que regresar a la plataforma, dice, a colocar el número de boleta. Ese es el que no he hecho. Muy bien, compañera Berreina. Entonces, esa situación, si me hice a favor de comentarse a Hugo, por favor. Él con todo gusto le estaré apoyando para ver el tema de su asignación. Así como le digo, esto para que lo podamos solventar con el mayor tiempo posible. Vaya, gracias, licenciado. Otro aspecto que estaba viendo, compañeros, es de que ahorita que hoy en la mañana estaba viendo la cuenta de Classroom, ¿verdad? Yo estaba viendo que Classroom me indica que la tarea fue asignada únicamente a 90 estudiantes. Y como bien les comentaba, ¿verdad, compañeros? De acuerdo al listado que me asignaron, tengo un total de 121 alumnos. ¿Sí, Melissa? Buenas tardes, licenciado. Sí, fíjese que tengo ese inconveniente porque yo me meto al Classroom acá en la computadora y me dice que sí subí la tarea, pero al revisar acá en el teléfono me aparece que no. Si usted fuera tan amable de confirmarme si sí le llegó mi tarea, por favor.
Si desea, hagamos algo, compañera, para Dígame. cualquier situación, siempre envíese a Hugo, por favor. Ah, va, mejor, ¿verdad? Muchas Ajá, gracias, ajá. licenciado. De eso es lo que les quería comentar, compañero. Si alguien tiene inconveniente de que no le permite subir a tarea de Classroom, por favor, envíen la tarea a Hugo. Con eso vamos a tomar nota y pues se va a tomar siempre como tarea. Sin embargo, hagámoslo siempre hoy antes de la medianoche, compañeros. Les recuerdo que dicha tarea vence hoy y no se va a dar prórroga para ella misma. Yo considero que dimos un tiempo bastante prudente, entonces sí les agradecería que tomar en cuenta esa situación, ¿verdad? También les comento, compañeros, de que tal vez para el día de mañana vamos a estar subiendo la segunda tarea. La misma vamos a estar pendientes si va a tener una evaluación de 15 o de 10 puntos, y eso va a servir para terminar de ajustar la zona previa al examen final, ¿verdad, compañeros? Previa al primer examen parcial, mejor dicho. Les recuerdo, compañeros, que el siguiente sábado vamos a tener nuestro primer examen parcial. El contenido va a ser de todo lo que hemos visto. ¿Alguien me puede hacer un repaso que hemos visto el día de hoy? Igual, en el mismo sentido, aquí el compañero Hugo muy amablemente hizo favor de pasar un breve repaso de lo que hemos visto, ¿verdad, compañeros? Hasta el día de hoy hemos visto definiciones de derecho procesal penal, con qué áreas tiene relación. Hemos visto un poco sobre la acción penal, también vimos el tema de desestimación, entre otras situaciones, ¿verdad, compañeros? Entonces, sobre ese material y con todo lo que hemos visto de clase, se va a desarrollar el primer examen parcial la siguiente semana. De momento, compañeros, antes de iniciar con la clase, ¿alguien tiene alguna duda o algún comentario? Muy bien. Si no existe ningún Dick, buena comentario. tarde. Sí, dígame, Evelyn. Con una consulta, ¿el horario del examen cuál sería? Disculpe. Según tengo entendido, es de 2 a 4, compañía. Pero igual es previo, el día viernes, considero yo, que se los estaré comunicando en la clase y también por medio de WhatsApp y siempre por las plataformas. Sí, Hugo. El primer parcial es a las 3 de la tarde. Es el 14 del 6 y el segundo examen, el final, es a las 6 de la tarde. Excelente. Entonces, como les digo, siempre a las 3 de la tarde, y pues igual es dicha situación se la estaremos haciendo saber por medio de WhatsApp y por medio de las plataformas. Sin más que agregar, compañeros, bienvenidos. Hoy vamos a dar una breve recapitulación de lo que vimos el día de ayer. Si bien, como bien recordamos, compañeros, el día de ayer terminamos de hablar sobre el tema de acción penal, hablamos sobre el tema de la desestimación, explicamos un poco sobre las clases de desestimación, mencionamos qué plazo tiene el fiscal para desestimación, entre otras situaciones, ¿verdad, compañeros? Con ese tema también hablamos sobre los obstáculos a persecución penal, compañeros. ¿Alguien quisiera participar indicando cuáles son los que vimos? Muy bien, compañeros. Si bien recordamos, compañeros, mencionamos que los obstáculos a la persecución penal consistían en el antejuicio, la cuestión prejudicial y las excepciones, ¿verdad, compañeros? Y entonces, hoy vamos a abordar el tema de los sujetos procesales, para lo cual voy a empezar a compartir mi pantalla. Si me permiten un segundo, compañeros, vamos a estar aquí compartiendo mi pantalla. ¿Me puede confirmar si se visualiza el súper, compañero? Sí, licenciado. Buenas tardes. Sí, licenciado, gracias. Perfecto. Muy bien. Este es el contenido que vamos a tratar de abordar el día de hoy. Vamos a hablar del tema de sujetos procesales básicos, de los sujetos procesales, las partes, de la jurisdicción penal, entre otras circunstancias. Una circunstancia que les hice también el día de ayer, que si me podían apoyar leyendo un par de artículos del Código Procesal Penal, esto nos iba a ayudar para entender de mejor manera este tema. Muy bien, compañeros, cuando hablamos de sujetos procesales, hablamos de todas las partes que intervienen en el desarrollo del proceso penal. ¿Qué sujetos procesales son los
prácticamente los indispensables o también denominados básicos. Podemos entrar de que si existe el órgano jurisdiccional es el juez o la persona que se encarga o la persona designada por el organismo judicial de impartir justicia, ¿verdad, compañeros? También encontramos que hay imputado y cuál siempre debe actuar con su defensor. Como bien lo hablamos en su momento con el tema de principios y garantías, compañeros, el imputado siempre debe de contar con un defensor, esto respetando su derecho de defensa. También otro sujeto procesal que interviene en el proceso penal es el Ministerio Público a través de sus agentes y auxiliares fiscales, y también está el tema del querellante. También entramos con el tema de otros sujetos procesales que intervienen en el proceso penal. Muchos les indicaron en su momento que hay actor civil, compañeros. Sin embargo, aquí creo que reflexionemos de que esta figura actualmente se encuentra derogada. Por ende, quiero que nos dirijamos al artículo, si me permiten. Un segundito para confirmar. Permítame un segundito, compañeros. Solo estoy terminando de reunir aquí a los compañeros que te están reuniendo a llamar. No creo que nos vayamos al artículo 112 también, compañeros, por favor. De 112 al 122, por favor, compañeros. Ahí nos habla sobre la figura de actores de acción reparadora, compañeros. Un segundito. Como bien les mencionaba, con anterioridad existía la figura de actor civil, que era la persona que se encargaba o buscaba la reparación reparación por la comisión de un hecho delictivo. Sin embargo, con las reformas que existieron en el Código Procesal Penal en el año 2011, dicha figura fue derogada. Compañero Wagner, si nos podemos ir desde el artículo 112 al 122, por favor. Ahí nos habla toda la figura de acción reparadora, por favor. También está la figura de tercero civilmente demandado, compañeros. Cuando hablamos de la figura de tercero civilmente demandado, aquí hablamos de que es la persona que responde de manera civil por los daños causados a raíz de un ilícito penal. ¿Qué ejemplo podemos dar en el caso de tercero civilmente demandado, compañeros? Podemos hablar, por ejemplo, en el caso que existe muchas veces con el tema de las personas que laboran para transporte público, ¿verdad, compañeros? Muchas veces, si se dan cuenta, los accidentes viales surgen porque no se da mantenimiento a los cabezales, entre otros medios de transporte. A raíz de eso, pues la persona responsable penalmente a veces de los homicidios culposos o las lesiones culposas es el conductor del vehículo, ¿verdad, compañeros? Sin embargo, se puede considerar como tercero civilmente demandado a la persona, a la propietaria del lugar donde trabaja dicha persona sindicada, ¿verdad, compañeros? Por ende, también aquí hacemos un breve repaso de quiénes son las personas responsables, ¿verdad, compañeros? Como bien les mencionaba, se encuentra el tercero civilmente demandado, el imputado, su abogado defensor, tribunal de sentencia, MMP, querellante, entre otros. Un segundito, compañeros, eso me indica que algunos compañeros todavía desean reunirse. Muy bien, compañeros. Otras personas se consideran que intervienen en el desarrollo de un juicio, compañeros. También podemos hablar que interviene la Policía Nacional Civil, ya que es encargada de dar cumplimiento a las leyes y siempre vienen a seguir las instrucciones que dicta el Ministerio Público. Además, otras personas que intervienen en el proceso penal, podemos hablar del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.
¿Cómo interviene el Instituto Nacional de Ciencias Forenses en un proceso penal, compañeros? Interviene por medio de sus peritos. ¿En qué casos podemos ver su intervención, compañeros? Por ejemplo, al momento de una lesión, siempre debe un perito evaluar a la persona al agraviado, ¿verdad? Debe determinar cuáles son las lesiones en que incurrió y de eso basarse, con base a eso emite un dictamen, el cual sirve como medio de prueba en un proceso penal, ¿verdad, compañeros? Aquí podemos ver, como digo, un breve repaso de las personas que intervienen, aquí de manera más general. Aquí nos vamos después al tema de sujetos procesales, compañeros. Debemos de entender que el tema de sujetos procesales y partes procesales no es lo mismo, compañeros. Sujetos procesales hablamos de una manera más amplia. Entendemos a sujetos procesales a todas las personas que intervienen en el desarrollo del proceso. ¿Qué entendemos por todos, compañeros? Hablamos tanto del juez, el sindicado, el agraviado, los peritos de INASIF, inclusive el secretario del órgano jurisdiccional, etcétera, ¿verdad? Son todos los que directa o indirectamente tienen relación en el proceso penal. Ahora bien, compañeros, cuando hablamos de partes, aquí hablamos únicamente de las personas que tienen interés directo en el proceso penal. ¿Quiénes se consideran que tienen interés directo, compañeros? Podemos hablar que el sindicado, el Ministerio Público, el abogado defensor, entre otros. Muy bien, compañeros, también vamos a hablar un poco sobre el tema de la jurisdicción penal. Para efecto, voy a solicitar su apoyo si nos pudiéramos dirigir al artículo 37 de nuestro Código Procesal Penal, por favor. Sí, con mucho gusto. Si alguien me puede hacer el favor de dar lectura a dicho artículo, por favor. Artículo 37. Jurisdicción penal. Corresponde a la jurisdicción penal el conocimiento de los delitos y las faltas. Los tribunales tienen la potestad pública con exclusividad para conocer los procesos penales, decidirlos y ejecutar sus resoluciones. Excelente, compañeros. Muchas gracias. A este artículo también le podemos dar relación con uno de los principios que vimos anteriormente, que es el principio de juez natural. Este artículo también nos sirve de fundamento para ese dicho principio. Aquí nos hablamos de que existe los tribunales de justicia que corresponde con exclusividad, mejor dicho, ejercer la jurisdicción en materia de delitos y de faltas, y son los únicos competentes para conocer los procesos penales y de ejecutar dichas resoluciones, ¿verdad, compañeros? Podemos hablar también de la extensión de la jurisdicción penal. El mismo se encuentra regulado en el artículo 38, compañeros, y nos indica que la jurisdicción penal se va a extender a los hechos delictivos cometidos en el territorio nacional y a aquellos que produzcan en él, salvo lo prescrito por otras leyes y por tratados internacionales, compañeros. De ahí nos vamos a dirigir, compañeros, al tema de los tribunales. Por ende, vamos a entender cómo se encuentra distribuido o cómo se encuentra regularizado el tema de los tribunales en Guatemala. Primero que nada, quisiera que nos dirijamos un poco al artículo 43, compañeros, y si alguien me pudiera dar lectura a dicho artículo. Artículo 43. Competencia. Tienen competencia en materia penal: 1. Los jueces de paz. 2. Los jueces de primera instancia. 3. Los jueces unipersonales de sentencia. 4. Los tribunales de sentencia. 5. Los jueces de primera instancia por procesos de mayor riesgo. 6. Tribunales de sentencia por procesos de mayor riesgo. 7. Las salas de la Corte de Apelaciones. 8. La Corte Suprema de Justicia o la Cámara de Corte. Sí, ¿verdad? Y 9. Los jueces de ejecución. Excelente, compañera. Le agradezco mucho por su aporte. Como bien podemos determinar, compañeros, en materia penal los competentes en los jueces de paz, los jueces de instancia, los tribunales de sentencia, los jueces de ejecución, la sala de Corte de Apelaciones y que la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia. Aquí nos preguntamos, compañeros, ¿cuándo interviene cada uno de estos jueces, verdad? Por ende, vamos a empezar con el tema del juez penal. Si nos dirigimos al artículo 44
de nuestro Código Procesal Penal, que nos indican que los jueces de paz penal tendrán las siguientes atribuciones: juzgarán los delitos contra la seguridad y el tránsito y aquellos cuya pena principal sea de multa conforme al procedimiento establecido por este código. ¿Qué entendemos por eso, compañeros? De que los jueces de paz van a conocer todos aquellos delitos cuya pena máxima sea de multa. Así como también podemos saber que los jueces de paz van a conocer en aquellos delitos los que no superen una pena de 5 años. Entonces, por ejemplo, un delito que no supere la pena de 5 años, compañeros, hablamos, por ejemplo, del delito de contaminación. Ese es un delito que puede conocer un juez de paz. ¿Y por qué motivo? Porque no supera la pena de 5 años. Entonces, en ese caso, conocen los jueces de paz, ¿verdad, compañeros? Además de otras atribuciones que el artículo 44 nos regula, que por ejemplo pueden conocer las prevenciones en los lugares donde uno había juzgado de instancia o bien se encontraba cerrado por cuestiones de horario o por cualquier otra causa en los casos de delitos sancionados con penas de mayores de 5 años. También practicarán las diligencias urgentes y oirán a los detenidos dentro del plazo que manda la Constitución Política de la República de Guatemala. También podrán autorizar en los términos que los define el artículo 308 de este código los actos de investigación solicitados por el Ministerio Público. Autorizarán la aplicación del criterio de oportunidad en los casos que establezca esta ley. Como bien nos establece este artículo, compañeros, el juez de paz también está facultado para oír a los detenidos en el plazo que nos establece la Constitución. ¿Qué plazo entendemos? ¿Alguien sabe qué plazo hace referencia a este artículo, compañeros? ¿Alguien que desee participar? Muy bien, compañero. Según esta Constitución, el plazo que tiene para una persona para ser informado de su detención es un plazo de 6 horas, compañero. Dicho fundamento se encuentra entre los primeros artículos de la Constitución. Si me dan un segundito, ahorita se los indico. Español, solo me pueden confirmar si se me escucha bien, disculpen. Aquí me está tirando un error. Sí, se escucha bien. Perfecto. Si me dan un segundito, compañeros, solo voy a corroborar un tema aquí que me está tirando errorcito. Si me dan un minutito, disculpen, compañeros. Listo, compañeros, mil disculpas por los inconvenientes, que me está tirando un error aquí en mi computadora. Muy bien, compañeros, como estábamos prosiguiendo con el tema de las atribuciones del juez penal, establecimos que ellos pueden informar sobre las causas de detención del sindicado. Dicha situación se encuentra regulada en el artículo 6 de nuestra Constitución, el cual nos establece el plazo que tiene una persona para ser informada sobre el hecho de su detención, ¿verdad, compañeros? Posteriormente a eso, compañeros, vamos a hablar un poco sobre los jueces de primera instancia, así como el tribunal de sentencia y el juez de ejecución. Para el respecto, quisiera que nos dirigiéramos siempre al artículo 47, compañeros, y si alguien me pudiera apoyar con la lectura de dicho artículo. ¿Alguien que tuviera a la mano su código, compañeros, por favor? El 47 dice Sí, por favor, del Código Procesal Penal. jueces de primera instancia. Perdón, es que estaba buscando el otro artículo en la Constitución, disculpe. No te da Los pena. jueces de primera instancia tendrán a su cargo el control jurisdiccional de la investigación efectuada por el Ministerio Público en la forma que este código establece para los delitos cuya pena mínima exceda de 5 años de prisión. Ese aspecto tomarme bastante importancia, compañeros, en donde dice, subrayen el tema que dice,
cuya pena mínima exceda de 5 años. Aquí hacemos la distinción cuando conoce un juez de paz, compañeros, cuando el delito sea principalmente la pena sea de multa, o cuando el delito no supere la cantidad de 5 años. Cuando conoce un juez de primera instancia, compañeros, cuando el delito supere la pena de 5 años. Prosigamos, compañera, mis disculpas. Prisión de 5 años y de todos aquellos delitos contemplados en la ley contra la narcoactividad o cualquier otra ley que regule esta clase de hechos delictivos. Además, instruirán personalmente las diligencias que específicamente les estén señaladas por la ley. Muy Estarán bien. encargados. ¿Sigo o por ahí? Sí, por favor, compañero. Estarán encargados de la tramitación y solución del procedimiento intermedio y conocerán además del procedimiento de liquidación de costas en los procesos de su competencia. Muy bien, compañeros, en el apartado donde dice estarán a cargo, me gustaría que tomaran bastante importancia a la parte conducente, donde dice que estarán encargados de la tramitación y solución del procedimiento intermedio. ¿Por qué, compañeros? Un juez de primera instancia conoce desde la primera declaración hasta la audiencia de ofrecimiento de prueba. Posteriormente entra en función un tribunal de sentencia o un juez unipersonal de sentencia. Por ende, quisiera que nos dijéramos después al artículo 48, compañeros, que nos dice que los tribunales de sentencia integrados serán los tribunales de sentencia integrados con 3 jueces de la misma sede judicial. ¿Cómo se encuentra constituido un tribunal de sentencia, compañeros? De acuerdo a este artículo, se encuentra constituido por 3 jueces, compañeros. Y pronunciarse de la sentencia respectiva en los procesos contemplados en el artículo 3 del decreto número 21 de 2009. Aquí hacemos referencia con este decreto, compañeros, que nos hablan de aquellos procesos de mayor riesgo. En el artículo 3 de dicho decreto nos establece en qué casos conocen tribunal de sentencia. Ahora bien, compañeros, en el tribunal de sentencia, como bien nos establece este código, puede ser constituido por 3 jueces o puede ser constituido de manera unipersonalmente por un juez de sentencia. Cuando entendemos que, por ejemplo, conocen los 3 jueces constituidos en tribunal, cuando se encuentran entre los previstos regulados en el artículo 3 del decreto número 21-2009. Si me permiten un segundito, compañeros, va a ver si encuentro dicho decreto acá y se los comparto. Que este no se encuentra dentro de mi código, ¿verdad, compañeros? Muy bien, compañeros. De acuerdo al artículo 3 del decreto número 21-2009, el cual es la ley de competencia penal en procesos de mayor riesgo, conocerán en tribunal de sentencia. ¿Qué se entiende por tribunal de sentencia? Constituido por 3 jueces, compañeros, en los delitos siguientes. En los delitos de genocidio, desaparición contra personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario, desaparición forzada, tortura, asesinato, trata de personas, plagio o secuestro, parricidio, femicidio, entre otros, compañeros. Esta idea yo se las voy a hacer llegar por medio de WhatsApp y por Classroom para que podamos dar un estudio de mejor manera a dicho artículo. Muy bien, compañeras. De ahí entramos con el tema de los jueces de ejecución. ¿Cuál es la función de los jueces de ejecución, compañeros? Consisten en aquellos que tienen como objeto hacer cumplir la pena, ¿verdad, compañeros? Ya después de que un tribunal de sentencia dicta la sentencia respectiva condenando a una persona de haber cometido un ilícito penal, el juez de ejecución debe velar por efectiva aplicación de dicha pena. Posterior a ello, compañeros, entra en vigor también el tema de la sala de la Corte de Apelaciones. Dicha sala se encuentra regulada en el artículo 49, la que nos establece que la sala de la Corte de Apelaciones conocerán de los recursos de apelación, de los autos definitivos, de las sentencias de procedimiento abreviado que este código señala. Entonces, cuando
cuando entra en funcionamiento una sala de corte de apelaciones, compañeros, cuando ya sea el Ministerio Público o el agraviado a través de su abogado defensor no se encuentra conforme con una de las resoluciones que dictó el juez de primera instancia, puede interponer un recurso ya sea de apelación o cualquiera de los otros previstos en este código, el cual va a conocer a sala de la Corte de Apelaciones y va a emitir la resolución respectiva, ¿verdad, compañeros? Posteriormente a eso entra el tema también de la Cámara Penal, compañeros. ¿Qué conoce la Cámara Penal? La Cámara Penal va a conocer en materia extraordinaria todos los recursos de casación, compañeros. Esa es su función específica, conocer los recursos de casación en materia penal. Con eso estamos con el tema de los tribunales competentes. Le podemos dar lectura en su momento. Los invito acá a la lectura del artículo 37 al 43 de nuestro código. Aquí les hago nuevamente un repaso de cuáles son las atribuciones de cada uno de los jueces. Esto, como les mencionaba anteriormente, compañeros, los jueces de paz conocen en todos los delitos contra la seguridad de tránsito y cuya pena principal sea de multa conforme al procedimiento específico. Estamos con las atribuciones de juez de paz móvil. Esa es una figura especial que se encuentra regulada en el artículo 44 ter. Hablamos de los jueces de primera instancia. También conocimos un poco sobre los jueces y tribunales de sentencia. Eso lo vimos en el artículo 48. Hablamos sobre las áreas de la Corte de Apelaciones. Y aquí, de acuerdo a este artículo 49, compañeros, le podemos hacer una relación con el artículo 88 de la Ley de Organismo Judicial. Entonces, les invito a que hagan una pequeña relación de ellas y puedan relacionar con el artículo 88, por favor, compañeros. Que nos establece dicho artículo que es materia o atribuciones de las áreas de la Corte de Apelaciones, conocer en primera instancia previa declaratoria de Congreso haber lugar un juicio de las causas de responsabilidad contra los funcionarios a que se refiere el artículo 165 de la Constitución, conocer en segunda instancia los procesos establecidos en la ley y conocer de los antejuicios cuyo conocimiento no está distribuido por esta ley. Muy bien, compañeros, también hablamos sobre, como decía, la competencia de la Corte Suprema de Justicia a través de su Cámara Penal y nos establece que se tramitan y resuelven aquellos recursos de casación que se plantean contra las resoluciones de la sala de apelaciones. Hablamos también de los jueces de ejecución penal y también vamos a hablar ya de último, compañeros, como de los juzgados penales de turno. Los juzgados penales de turno, ¿qué se entiende por ellos, compañeros? Son aquellos que trabajan fuera del horario laboral típico de un juzgado ordinario, ¿verdad? Todos sabemos cuál es el horario específico del organismo judicial, que sabemos que es de 8 a 3:30, de lunes a viernes. Sin embargo, ¿qué pasa si se tiene conocimiento de un hecho delictivo fuera de este horario? Ya corresponde a un juzgado penal de turno conocer sobre dicho hecho delictivo. Estos, como le digo, conoce 365 días de año, incluyendo fines de semana y días de asueto. Hasta el momento, ¿tenemos alguna duda con esto, compañías? No, licenciado, gracias. Muy bien. Yo creo que dejaron un comentario acá. No, muy bien. Muy bien, entonces con eso estaríamos dando por finalizado el tema de Perdón, que Mande. le interrumpa. Perdón, ¿será que usted sería tan amable de poder poner la diapositiva que mencionaba lo del juez de paz móvil, creo que decía? Ah, sí, con mucho gusto. Aquí se lo dejo. Es que se me pasó, gracias. Gracias, Lick, se le agradezco. Igual no tengan pena esta diapositiva, yo se las estaré haciendo llegar por medio de WhatsApp y por correo. Ok, gracias, Lick. Muy bien, compañeros. Entonces, si me permiten un segundito, con eso daríamos por finalizado el tema de los órganos jurisdiccionales y las atribuciones de cada uno de los mismos. Por consiguiente, vamos a seguir un poquito. Deme un segundito, ahorita les comparto nuevamente mi pantalla. Un segundito, compañeros.
Muy bien, compañeros, ¿me puede indicar si se visualiza mi pantalla? Sí, licenciado, gracias. Excelente. Muy bien, compañeros, siguiendo con el tema de los sujetos procesales y partes procesales, ya vimos que los que intervienen dentro del proceso entra el órgano jurisdiccional, el cual puede ser juzgado, el organismo judicial a través de sus distintos juzgados y salas correspondientes. Y ahorita vamos a abordar el tema del imputado. ¿A quién se conoce como imputado, compañeros? Se conoce a toda persona quien se señala haber cometido un hecho delictivo. ¿En qué momento se denomina una persona como sindicada o imputada? Por ejemplo, imputada adquiere esta calidad en su primera declaración cuando el fiscal imputa el hecho y queda sujeto a la verificación de la sospecha. También me gustaría, compañeros, de que indicara, digamos, qué otras denominaciones tiene o de qué otra manera se conoce a la persona de haber sido señalada un hecho delictivo, para lo cual me gustaría que nos dirigiéramos al artículo 70, por favor, compañeros. Ahí me pudiera apoyar con la lectura de dicho artículo. Artículo 70. Denominación. Se denominará sindicado, imputado, procesado o acusado a toda persona a quien se señale de haber cometido un hecho delictuoso y condenando a aquel sobre quien haya recaído una sentencia condenatoria firme. Muy bien, compañeros. Aquí cuando hablamos del tema de sindicado, yo quiero que tengamos claras las distintas etapas en las cuales se denomina de distintas maneras. Por ejemplo, si ustedes en su momento tienen conocimiento de que una persona cometió un hecho delictivo, sin embargo, se encuentra antes de su primera declaración y únicamente está en la etapa de investigación, se debe denominar como sindicado, que es antes de que se cita su primera declaración y se haga la imputación de hechos, ¿verdad, compañeros? Pues también se le puede denominar como procesado. ¿En qué momento la persona pasa de la calidad de sindicado procesado? Pasa en la primera declaración, compañeros, cuando el juez emite auto de procesamiento y ya sigue con el proceso correspondiente. Ahí ya no se va a denominar como sindicado, compañeros, sino que va a adquirir la calidad de procesado. De ahí, ¿cuándo va a pasar de ser procesado o acusado, compañeros? Consiste en cuando ya llega hoy día y hora para que el Ministerio Público presente su acto conclusivo, el Ministerio Público presenta la acusación, ¿verdad, compañeros? En ese momento el procesado adquiere la calidad de acusado. Posteriormente va a proceder con dicha calidad hasta el momento en que dictan sentencia firme y lo declaren culpable de haber cometido un hecho delictivo. Ahí ya varía su denominación de acusado a condenado, ¿verdad, compañero? Ya se denomina reo en el momento que cumple la pena impuesta de acuerdo a los centros específicos. ¿Alguna duda con el tema de denominación de sindicado, compañeros? Solo mi única duda es en el sindicado, licenciado. El sindicado se denomina un segundito, también hay un comentario acá. Sí, comprendo. Se va a denominar sindicado a la persona que se presume que cometió un hecho delictivo antes de su primera declaración, compañeros. Desde el momento que el Ministerio Público realiza la investigación de los hechos hasta que cita primera declaración y antes de la intimación de los hechos, se denomina a la persona como sindicado. Ahora bien, así como hacía la pregunta Adriana, ¿cuándo cambia la denominación de sindicado o acusado? Se va a denominar sindicado, compañías, hasta antes de su primera declaración. De ahí cambia su denominación a procesado y posteriormente de procesado a acusado. De procesado se va a dominar hasta el momento de etapa intermedia antes de que el Ministerio Público presente su acto conclusivo. Ahí recorremos, compañeros, los diversos actos conclusivos que existen, dentro de los cuales uno de ellos es la acusación, compañeros. Si el Ministerio Público presenta acusación en contra del procesado,
ya cambia su denominación, ya deja de ser procesado y se denomina acusado. ¿Hasta ahí estamos claros? Muy bien, compañeros. Si estamos todos... ¿Sí, Rodolfo? Rodolfo, no sé si levantaste tu mano o fue un accidente. Perdón, licenciado, se levantó la mano. Perdón. Muy bien, no tengas pena. Muy bien, compañeros. Prosiguiendo con el tema de los sujetos y partes procesadas, vamos a hablar un poco sobre el tema de defensa técnica. Solo si me permiten un segundito, compañeros, les voy a solicitar aquí al compañero Hugo que nos apoye con el tema de asistencia. El tema del día de hoy de Grana sería sujetos y partes procesales, compañeros. Este tema del día de hoy sería sujetos y partes procesales. Muy bien, compañeros, siguiendo con la clase, vamos a esperar unos segunditos en lo que Hugo nos hace todo el favor de pasarnos la asistencia. Vamos a empezar con el tema de la defensa técnica. Como bien sabemos, compañeros, y hemos repetido en el transcurso de la clase, toda persona a veces que es sindicada o imputada de haber cometido un hecho delictivo, siempre debe de contar con un abogado defensor. No cumplir con esta normativa inmediatamente viola su derecho de defensa. Entonces acá debemos de tener claro los distintos tipos de defensa que existen, dentro de cuales nos encontramos, por ejemplo, con el defensor técnico. ¿Qué entendemos por defensor técnico, compañeros? Nos dirigimos al artículo 92 de nuestro Código Procesal Penal. ¿Alguien desea dar lectura a dicho artículo? Artículo 92. Derecho a elegir defensor. El sindicado tiene derecho a elegir un abogado defensor de su confianza. Si no lo hiciere, el tribunal le designará de oficio. Solo, compañero, disculpa la interrupción. Ahí me gustaría que marcaran así con una rayita o como ustedes desearan, donde dice un defensor de su confianza. Esa es la que nos faculta a nosotros como abogados particulares a intervenir en el proceso penal, ¿verdad, compañeros? Porque ahí la misma ley nos faculta para que nosotros podamos brindar acompañamiento a nuestro cliente. Por ende, me gustaría que marquemos donde dice un abogado defensor de su confianza, ahí, y posteriormente donde nos indica, si no lo hiciera, el tribunal le designará uno de oficio. Aquí ¿alguien sabe cuál es la institución encargada de designar a abogados defensores de oficio, compañeros? La defensa pública penal. Excelente. Solo un segundito, compañeros, ya hay que acompañar a Naira, nos hizo favor de compartir pantalla. Muy bien, compañeros, bien como les indicaba anteriormente, la defensa pública penal es la encargada de brindar esa asistencia de asistencia técnica gratuita que ya realizará siempre que el sindicado o la persona a quien se presuma haber cometido un hecho delictivo así lo requiere. Compañía a quien me estaba apoyando con la lectura, ¿podría proceder? Disculpe. Sí, licenciado, con gusto. A más tardar antes de que se produzca su primera declaración sobre el hecho, según la reglamentación para la defensa oficial. Si prefiere defenderse por sí mismo, el tribunal lo autoriza solo cuando no perjudique la eficiencia de la defensa técnica y en caso contrario lo designará de oficio. La intervención del defensor no menoscaba el derecho del imputado a formular solicitudes y observaciones. Excelente, compañera, muchas gracias. Naira, no sé si me puedes apoyar con la siguiente diapositiva, por favor. Entonces aquí quiero que nosotros tengamos la clasificación de la defensa técnica, ¿verdad, compañeros? Ahí como nos indicaba,
puede ser según quien la realiza, que puede ser de manera técnica, puede ser cuando la realiza un abogado, ya sea de oficio o de confianza del cliente. Y está la defensa técnica material, que consiste, esa la podemos realizar en el momento que uno, así como nosotros que vamos a ser posteriormente abogados y notarios y puede que seamos sindicados de un hecho delictivo, nosotros por la calidad que tenemos podemos ejercer nuestra propia defensa. En ese caso nos encontramos ante una defensa técnica material. También, pues, como dijimos, compañeros, también está la división de según cómo se designe. Como vimos en el artículo, compañeros, puede ser un abogado de confianza o puede ser un defensor de la defensa pública penal, los cuales puede ser un defensor de planta o un defensor de oficio. Compañeros, posteriormente, Naira, no sé si me puedes apoyar con el siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, compañeros. Aquí nos habla sobre el derecho a elegir defensor. Por ende, es el artículo que vimos con anterioridad, que nos faculta a nosotros como a la persona sindicada en hecho delictivo de elegir tanto el abogado que prefiera. Ya puede ser uno de su confianza. Nosotros, al momento que nos graduamos y ejerzamos esta noble profesión, siempre debemos de cierta manera, nosotros vamos a ejercer la defensa de los intereses de nuestro cliente. Entonces, aquí, cuando ejerzamos dicha defensa, vamos a ser un defensor de su confianza, ¿verdad, compañeros? Que consiste cuando nuestro cliente nos contacta para apoyar en su defensa. Así como también ya puede ser uno de oficio a través del Instituto de Defensa Pública Penal. Así como, y también como mencionábamos, compañeros, el sindicato puede defenderse por cuenta propia cuando ostenta la calidad de abogado y notario, compañeros. Pues, Naira, por favor. Aquí también entramos sobre el tema del defensor común. Dichos aspectos se encuentran regulados en el artículo de 95 del Código Procesal Penal. ¿Alguien me puede apoyar con la lectura de dicho artículo, por favor? Muy bien, compañeros. ¿Alguien pudiera apoyarme? Licenciado, con gusto. Artículo 95, defensor común. La defensa de varios imputados en un mismo procedimiento por un defensor común es, en principio, inadmisible. Ahí, compañeros, disculpe ahí a interrupción, Grenda. Ahí donde dice es en principio inadmisible, marquémoslo claramente, ¿verdad, compañeros? Ya que eso consiste en que, digamos, en un hecho donde son sindicados varias personas de haber cometido un mismo hecho delictivo, en principio es inadmisible. Esto de conformidad con lo que nos regula dicho artículo. Sin embargo, compañera, ¿puede proceder con la lectura, por favor? Sí, con gusto. El tribunal competente, según el periodo del procedimiento o el Ministerio Público, podrá permitir la defensa común cuando manifestadamente no exista incompatibilidad. Cuando se advierta la incompatibilidad, podrá ser corregida de oficio, proveyendo a los reemplazos necesarios, según está previsto para el nombramiento de defensor. Muy bien, compañeros. Entonces, por regla general, debemos de entender de que un abogado defienda a múltiples sindicados de un hecho delictivo. Por regla general, deben de entenderse que es inadmisible. Sin embargo, si el juzgador o el Ministerio Público lo considera procedente, se puede permitir. Esto de conformidad con lo que nos regula dicho artículo, ¿verdad, compañeros? Si en algún momento yo le pregunto en el examen parcial si el defensor común se puede permitir que un abogado defienda mismos a bastantes sindicatos en un hecho delictivo, ¿ustedes cómo me responderían? Me deben de responder, compañeros, de que en principio... Perdón. Yo respondería que queda a criterio del Ministerio Público y del juzgador si permite que defienda a varios sindicados. Sí, compañero, ahí no estaría mal, pues sin embargo siempre fue importante, compañeros, de que si en el examen parcial yo les hago esta pregunta, ustedes me responden de que en principio es inadmisible. Por regla general,
dicha situación es inadmisible, ¿verdad, compañeros? Sin embargo, se puede, como bien dijo la compañera Evelyn, posteriormente se puede, cuando el tribunal o el ministerio lo consideren pertinente, lo pueden permitir, ¿verdad, compañeros? Licenciado, yo lo pondría, bueno, como usted acaba de decir, no ya que es inadmisible como lo establece el artículo 95 del Código Procesal Penal para pues, ser más directo, ¿verdad? Sí, pues sin embargo, recordemos también, Wagner, de que como el mismo día nos permite que en causas esenciales sí se permite, como digo, se puede en exámenes, lo ideal o lo esencial fue que se pusiera de que en principio es inadmisible, sin embargo, sí se puede realizar a criterio del tribunal o del Ministerio Público. Marcos. Sí, porque, perdón, en práctica, o sea, ya en la práctica, digamos, sí lo permiten. O sea, yo he visto que sí lo permiten. Exactamente. Marcos. Yo creo que excelente. Por cierto, Perdón, compañeros y perdón. compañeras. Sí, mande Marcos. Sí, gracias. En el caso de estos señores taxistas de la muerte, que son varios los implicados, ahí podría un mismo defensor defender a 3, por ejemplo. Fíjense que, como le digo, por regla general, de acuerdo a nuestro Código Procesal Penal, no se pudiera. Sin embargo, si por las condiciones del caso y considera el Ministerio Público y el tribunal competente de que dicha situación no va a afectar los derechos de cada uno de los sindicados, sí se puede permitir, ya que hemos visto bastantes casos donde un mismo abogado defienda a diversos sindicados de haber cometido un hecho delictivo. Gracias. Muy bien. Compañeros, solo confirmando, Hugo ya mandó de asistencia, entonces los invito a que por favor si me hicieran favor de llenar, ¿verdad, compañeros? Va a dar unos 2 minutitos para que la podamos llenar sin ningún tipo de inconveniente. Juventino Parado, presente. Muy bien, compañeros, con eso vamos a proseguir con la ya dando cosas para que llenen su asistencia. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, disculpe, ¿me puede dar un chancecito más? Es que fíjese que la señal la tengo bien lenta y me está dando por pedacitos el clic en el teléfono, no sé qué está pasando. Si me puede dar un chancecito solo para terminar. Sí, no te tengo un minutito más, entonces, o ahí a solicitud de acompañada de la... Gracias. Marcos. ¿Quién tiene su manita levantada? Disculpen, compañeros. Sí, yo Fui yo, ya licenciado. intervení, licenciado. Gracias. Ah, perfecto, sí. Fui yo, licenciado, disculpe, es que fíjese que también a mí me ha estado fallando la señal. Entonces se me borró el link el link de asistencia y también el nombre, el tema del día de hoy, disculpe. No te da pena, ahorita yo con todo gusto, ahorita se los voy a remitir, ¿ya? El tema del día de hoy sería sujetos y partes procesales, compañeros. Ahorita los voy a poner nuevamente. Listo, ya lo envié en el chat para quienes no han podido llenar asistencia.
Muy bien, compañeros, esperando que ya hayan podido, pues, llenar su asistencia con mucho gusto, Jocelyn. Ahorita ya vuelvo a remitir. Listo, compañeros. Gracias, licenciado. Ya. Ya tienen que yo mi punto a sus órdenes. Muy bien, compañeros, esperando que hayan podido llenar su asistencia de manera satisfactoria. Es que sea prosiguiendo con la clase, ¿verdad, compañeros? Hablamos del tema que el defensor común por regla general es inadmisible, sin embargo, en ciertas condiciones se puede permitir. De ahí vamos a hablar sobre el número de defensores, que de acuerdo a lo regulado en el artículo 96 de nuestro Código Procesal Penal, nos establece la cantidad máxima, ¿verdad, compañeros? Uno, si deseara y tuviera capacidades económicas, contrataría a todos los abogados que fuera posible, ¿verdad? Sin embargo, este artículo nos establece que el imputado no podrá ser defendido simultáneamente. ¿Por cuántos, compañeros? Por más de 2. Por lo cual debemos de, si yo les llegase a esa pregunta en su examen parcial, ¿cuánto es la cantidad máxima de abogados defensores que puede tener un imputado? ¿Cómo me responderían? 2. Entonces eso debemos de tener claro, compañeros. Y como les digo, eso se encuentra regulado en nuestro artículo 96 de nuestro Código Procesal Penal. Naira, por favor. Licenciado, una pregunta. Sí, mande, Wagner. Cuando usted menciona que 2 abogados pueden defender al imputado, obviamente tiene que haber el abogado principal y el segundo, pues, es como la que manda la tutela, ¿verdad? Ajá. Pero si en caso el segundo abogado, pues por X o Y razón, ya no me sigue dando ¿cómo se podría decir? Su auxilio. Ajá. No habría ningún problema de no avisar al juez competente o siempre tendría que yo avisar si yo fuera el imputado. Sí, siempre se tiene que dar la renuncia, justamente como estamos viendo íbamos a mencionar en la clase ahorita, ¿verdad? Siempre es necesario avisar sobre bueno, usualmente se pone que el abogado puede actuar de manera conjunta, separada, indistintamente, ¿verdad? Pero si ya no vas a actuar en todo el resto del proceso, es recomendable que des tu renuncia, ¿verdad? Como te digo, en los memoriales se ha establecido que van a actuar tanto de manera conjunta, se entiende juntos, separado, ya puede ser que en una audiencia uno y en el otro, o indistintamente, ¿verdad, compañeros? Que puede ser una y una. Pero como si ya no vas a actuar, siempre es aconsejable que se haga la renuncia de la dirección y de procuración, ¿verdad? No sé si quedó claro mi explicación. Sí, perfecto. Y si sería cambio de abogado, el memorial es antes de audiencia respectiva, sí, siempre. ¿Audiencia o? Ok, muchas gracias. Sí, depende en qué etapa procesal se encuentre, ¿verdad, compañero? Gracias, licenciado. Muy bien, ahora. Muy bien, compañeros, de ahí hablamos del tema de nombramiento posterior, o a qué se denomina esto, también como sustitución. Esto consiste, compañeros, ¿alguien me puede poner una lectura del artículo 99, por favor? Artículo 99. Nombramiento posterior. El imputado puede designar posteriormente otro defensor, reemplazando al anterior, ya que interviene en el procedimiento, pero este último no podrá abandonar la defensa hasta que el nuevo defensor acepte su cargo. El mismo derecho existe para reemplazar al defensor nombrado de oficio por uno propuesto por el imputado. Muy bien, compañeros, este artículo, su naturaleza es de que no permite que se cambie a uno sin aceptación de otro, con respeto al derecho al principio de defensa, ¿verdad, compañeros? Ya que está en un momento o una etapa procesal sin el auxilio de un abogado, inmediatamente quebrantaría este principio, ¿verdad, compañeros? Entonces, este artículo nos habla sobre la sustitución de abogado, ¿verdad, compañeros? Muy bien. También vamos a hablar sobre el artículo 102. El mismo nos habla sobre el derecho de renuncia que tiene uno como abogado a presentar su renuncia, ¿verdad, compañeros?
¿Por qué motivo un abogado puede presentar su renuncia? Porque considera que sus intereses ya no van de acuerdo al caso, o simplemente por falta de pago de alguna de las etapas, falta de pago por parte del sindicato, ¿verdad? En ese momento uno como abogado puede acudir ante el órgano jurisdiccional y manifestar en su escrito de renuncia que va a renunciar a dirección y procuración derivado a la falta de pago por parte del sindicato. Dicha situación se encuentra regulada en nuestro artículo 102 del Código Procesal Penal, que nos indica que el defensor podrá renunciar al ejercicio de la defensa técnica, en cuyo caso el Ministerio Público, el tribunal competente, fijará un plazo para que el imputado pueda reemplazarlo. Si en ese, ¿qué pasa? Si en ese plazo que fijó el tribunal al sindicato no nombra ningún abogado, compañeros, ¿qué creen que pasa? Licenciado, buenas tardes. ¿Mande? Yo creo que media vez no se haya presentado el otro abogado, pues el abogado que está haciendo acto presencia, pues no puede abandonar el proceso hasta que sea reemplazado. Fíjese que en este caso, no, compañeros, como le digo, en este caso... licenciado. Yo por la temporada que será nombrado vigente por el tribunal, o sea, por uno. Disculpe, O sea, compañeros, que como muchos estamos hablando de manera consecutiva, no logro escuchar. Alguien que vayamos uno por uno. Ingrid, si no estoy mal, habías participado, ¿verdad? O Wagner. ¿Quién de los dos? Licenciado, yo considero que se le brinda un abogado de oficio. Exactamente. De acuerdo al estipulado en el artículo 102, nos establece que si el defensor renuncia al ejercicio de su caso, el tribunal fijará un plazo para que el sindicato designe a un nuevo abogado. Ahora bien, ¿qué pasa si el sindicato no nombra un abogado en ese plazo que establece el tribunal? Automáticamente el tribunal va a designar un abogado de oficio por parte de qué institución, compañeras? Del Instituto de la Defensa Pública Penal. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, licenciado, gracias. Muy bien, compañeros. Prosigamos entonces, por favor. Muy bien, compañeros. Ahí debemos entender la diferencia entre renuncia y abandono. Entendemos por renuncia, compañeros, que por conveniencia de los intereses del abogado director o el abogado defensor, pues únicamente renuncia a dirección y procuración, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si el abogado, sin dar ninguna explicación o sin ninguna causa, abandona el cargo, ¿verdad? A cargo de abogado defensor. Dicha situación se encuentra regulada en nuestro artículo 103. ¿Alguien me puede poner con la lectura de dicho artículo, compañero? Artículo 103, abandono. Si el defensor del imputado sin causa justificada abandona la defensa o la deja sin asistencia técnica sin perjuicio de las responsabilidades en que por ello incurra, intervendrá el sustituto. Ante la imposibilidad de se procederá a su reemplazo inmediato por un defensor nombrado de oficio, y aquellos no podrán ser nombrados nuevamente en el procedimiento. La resolución se comunicará al imputado y se le instruirá sobre su derecho a elegir otro defensor de confianza. Cuando el titular del sustituto ocurra poco antes o durante el debate, se podrá prorrogar su comienzo o suspender el debate ya iniciado, como máximo por 5 días corridos. Si lo solicita un nuevo defensor, no se podrá prorrogar o suspender otra vez por la misma causa. En este caso, la intervención del defensor que hubiera sido nombrado de oficio continuará, aunque intervenga después otro defensor de confianza. Muy bien, compañeros. Ahí debemos de tener claro qué sucede cuando el abogado abandona su cargo, por lo cual nos indica, de acuerdo a este artículo, de que pues, se va a nombrar temporalmente uno de oficio y de facultad del sindicato para que nombre posteriormente, si así lo desea, un abogado de su confianza. También nos indica, compañeros, que cuando nos encontremos ya en etapa de debate, ya habiendo agotado la fase de investigación y etapa intermedia, ya iniciada etapa de debate, sucede esta figura de abandono, el juez debe de suspender el inicio del mismo. Esto de acuerdo al regulado en nuestro segundo párrafo, ¿verdad, compañeros?
¿Hasta aquí alguna duda? Muy bien. Jonathan. Licenciado, buenas tardes. ¿Cuál es la consecuencia de abandono? Justamente eso vamos a ver ahorita en la diapositiva siguiente. Naira, ¿me puedes apoyar? ¿Qué sanción? Como bien aquí nos preguntaba el compañero Jonathan, claramente que el abandono de la defensa se considera como una falta gravísima y obligará al abogado quien incurra en él al pago de las costas provocadas por el reemplazo, así como también debe de ser comunicado inmediatamente al Tribunal de Honor de abogados y notarios para que proceda con la sanción correspondiente. Pueden sancionar con una inhabilitación que considere el Tribunal de Honor de CAN, ¿verdad, compañeros? Eso lo vemos ver en nuestro artículo 105, cuando se indique cuáles son ahí podemos poner como epígrafe, consecuencias de abandono, ¿verdad? Hasta ahí estamos, no sé quién me había preguntado sobre ese tema, no sé si le quedó claro o desea que amplíe un poco más. Gracias, licenciado. Perfecto. Bien, compañeros, si me permiten un segundito, solo quiero verificar un aspecto. Muy bien, entonces con eso finalizaríamos con una parte, finalizaríamos con el tema de la defensa, ¿verdad, compañeros? Como bien mencionábamos, haciendo una pequeña recapitulación, consideramos que se encuentra defensa técnica y material. La defensa técnica puede ser llevada a cabo por un abogado de confianza del sindicato o puede ser llevada a cabo por un abogado del Instituto de Defensa Pública Penal, el cual se designará de oficio. También hablamos, compañeros, sobre las consecuencias de abandono y sobre la cantidad máxima de abogados. Entonces, Naira, ¿podemos continuar con la presentación, por favor? Entonces, de ahí, compañeros, hasta el momento, haciendo un pequeño énfasis, ¿alguien me pudiera responder qué sujetos procesales hemos visto hasta el momento? Para ver si hemos quedado un poco claros con el desarrollo de la clase. El sindicato y la defensa técnica, licenciado. Excelente. También no debemos olvidar el órgano jurisdiccional, compañeros. Entonces, hasta ahí estamos bien. Hemos visto que ya hasta el momento hemos visto el órgano jurisdiccional, hemos visto al sindicato, hemos visto al abogado, y ahorita vamos a proseguir viendo al acusador, al órgano acusador y sus auxiliares. Conforme a lo visto, compañeros, ¿quién es el ente encargado de ejercer la persecución en Guatemala, compañeros? El Ministerio Público. Excelente. Entonces, Nairo, ¿me puedes apoyar con la diapositiva, por favor? Como bien nos establece nuestro artículo 107, compañeros, el ejercicio de acción penal corresponde al Ministerio Público como auxiliar de Administración de Justicia, conforme a las disposiciones de este código. A ese artículo 107 les hago una correa invitación a que hagan la relación con el artículo 251 de la Constitución, por favor, que nos establece la definición del Ministerio Público. Muy bien, compañeros. Posterior a eso, también me gustaría indicar un principio sumamente importante sobre el cual debe regirse el Ministerio Público, y es el principio de objetividad. Ese principio se encuentra regulado en el artículo 108 de nuestro Código Procesal Penal, y alguien me puede apoyar con la lectura de dicho artículo, por favor. Artículo 108. Objetividad. En el ejercicio de su función, el Ministerio Público adecuará sus actos y a un criterio objetivo, velando por la correcta aplicación de la ley penal.
deberá formular los requerimientos y solicitudes conforme a ese criterio, aún en favor del imputado. En el ejercicio de su función y en un plazo no mayor de 15 días de recibida la denuncia, el Ministerio Público debe informar a la víctima de lo actuado y sobre la posible decisión a asumir. Ahí La estamos, víctima. compañeros, ahí lo podemos dejar. Bueno. Como les decía, compañeros, este principio es de sumamente importancia porque el Ministerio Público no es que únicamente tenga la obligación de acusar, no es de que el Ministerio Público, como ente encargado de la persecución penal, siempre tenga que de sí o sí buscar la sentencia de agraviado, de sindicado, mejor dicho. ¿Por qué, compañeros? Porque si se considera el Ministerio Público, a raíz de la investigación que hizo, determina que efectivamente la persona que está siendo sindicada un hecho delictivo determina que no hay los indicios suficientes o se considera que no fue la persona responsable de dichos actos, por lo cual, bajo un criterio objetivo, debe adecuar sus decisiones a este principio. Por ejemplo, si en la etapa de investigación considera que no existe un delito a perseguir, ¿cómo debe proceder el Ministerio Público, compañeros? Eso lo vimos en la clase del día de ayer. Con el desistimiento, licenciado. No debemos de confundir la figura de desestimación. Exactamente, compañera Meis. Entonces, si se considera que no existe con los elementos necesarios, debe desestimar el caso. Esto hablando en la etapa intermedia. Sin embargo, este principio se aplica en las demás etapas del proceso penal, ¿verdad, compañeros? Eso lo vamos a ir viendo conforme el desarrollo del curso. ¿Alguna duda con este principio? Muy bien, si no existe ninguna duda, Naira, puedes continuar con la diapositiva, por favor. Otro de los sujetos procesales de los que podemos hablar es de la PNC. ¿Qué es la Policía Nacional Civil, compañeros? Es la encargada de investigar los hechos punibles, compañeros. Por ende, nos vamos a dirigir al artículo 112, compañeros. El artículo 112 nos indica que la policía, por iniciativa propia, en virtud de una denuncia o por orden del Ministerio Público, aquí nos establece dos situaciones en las que la Policía Nacional Civil puede actuar: por iniciativa propia o por orden del Ministerio Público, ¿verdad, compañeros? Recordemos que la Policía Nacional Civil debe seguir las instrucciones de la auxiliar fiscal al cargo de la investigación del caso. El artículo 112 nos establece que dentro de sus funciones está investigar los hechos punibles, perseguibles de oficio, a través de cuál es la dirección encargada cuál es la dirección, compañeros, de la Policía Nacional Civil de investigar los hechos delictivos. Ahí entramos ante la figura de la DEIC. Compañeros, se los va a dirigir, se los va a escribir aquí en el chat por cualquier cosa. DEIC, que es la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil. Como bien decíamos, compañeros, la PNC como sujeto procesal, dentro de sus atribuciones, de acuerdo al artículo 102, está investigar los hechos punibles, impedir que estos sean llevados a cabo, individualizar a los sindicados, y reunir los elementos de investigación útiles para dar base a la acusación o determinar el sobreseimiento. Eso lo encontramos en el artículo 112, compañeros. Y pues, con eso finalizaríamos con el tema de la PNC. Naira, por favor. Muy bien, compañeros. Otro que va a apoyar con el tema de la acusación o de la persecución penal es la figura del querellante, compañeros. Naira, ¿me puedes apoyar con la siguiente diapositiva, por favor? Debemos de entender que existen diversos tipos de figura de querellante. ¿Qué entendemos que es querellante, compañeros? ¿Alguien sabe o que quisiera participar en clase? ¿Nadie? Una persona que denuncia o que realiza una denuncia hacia otra persona, licenciado. El querellante puede ser la persona que sea la principal
Se me fueron las palabras. No te da pena, Beca. Perjudicado. Carlos Winter. También el sujeto procesal, licenciado. ¿Cómo se llama? Es el que ha sufrido, digamos, es la víctima y que en el proceso de la primera etapa, de la etapa intermedia, pues el abogado solicita al juez que se le adhiera como creyente adhesivo al abogado, junto con su defendido, ¿no? Sí, tenemos bastante noción. Evelyn, por favor. ¿El perjudicado por el delito? Excelente. ¿Alguien más que desea participar? También puede ser creyente el abogado defensor, ¿verdad, licenciado? El abogado defensor propiamente, pues, no sería como que muy, como le digo, compañero, no sería muy coherente, porque si el abogado defensor está a favor del sindicado, ¿verdad? Recordemos que el querellante es la persona que se adhiere a la manifestación, se adhiere a la investigación realizada por el Ministerio Público y viene como de cierta manera a coadyuvar en esa investigación a favor de la víctima. El querellante es una parte procesal que interviene siempre en busca de favorecer a la víctima, ¿verdad, compañeros? La figura de querellante se encuentra regulada en nuestro artículo 116, compañeros. ¿Alguien desea dar lectura? Buenas tardes, licenciado. Artículo 116. Querellante adhesivo. En los delitos de acción pública, el agraviado con capacidad civil o su representante o guardador en caso de menores o incapaces o la administración tributaria en materia de su competencia podrán provocar la persecución penal o adherirse a la ya iniciada por el Ministerio Público. Excelente. Sí, estamos. Solo haciendo un breve recapitulación, compañeros, debemos de entender que existen diversos tipos de querellante. Nos encontramos el querellante adhesivo, el mismo se subdivide en querellante provisional y querellante definitivo, así como el querellante exclusivo y el querellante fallido. Ahorita la compañía nos hizo favor de dar una breve lectura del querellante adhesivo. De acuerdo a lo que dice este artículo, ¿quiénes en los delitos de acción pública, quiénes pueden constituirse como querellantes, compañeros? De acuerdo a lo leído por la compañera, nos indica que puede ser querellante adhesivo. ¿Quiénes? Número 1, los agraviados con capacidad civil. ¿Quiénes son capaces, compañeros? Todas las personas que tengan mayores de 18, que sean mayores de 18 años, o su representante guardó en caso de menores incapaces, o la administración tributaria en materia de su competencia. ¿En qué caso la administración tributaria actúa como querellante, compañeros? Por ejemplo, en los delitos contra el régimen tributario. Un ejemplo que en ese caso que pudiera dar, pues fue en el caso de defraudación tributaria. Muy bien, compañía, disculpe la interrupción. ¿Puede proceder con la lectura, por favor? El mismo derecho podrá ser ejercido por cualquier ciudadano o asociación de ciudadanos contra funcionarios o empleados públicos que hubieren violado directamente derechos humanos en ejercicio de su función o con ocasión de ella, o cuando se trate de delitos cometidos por funcionarios públicos que abusen de su cargo. ¿Sigo? Sí, por favor. Los órganos del Estado solamente podrán querellarse por medio del Ministerio Público. Se exceptúan las entidades autónomas con personalidad jurídica y la administración tributaria en materia de su competencia. El querellante podrá siempre colaborar y coadyuvar con el fiscal en la investigación de los hechos. Para el efecto, podrá solicitar cuando lo considere la práctica y recepción de pruebas anticipadas, así como cualquier otra diligencia prevista en este código
hará sus solicitudes verbalmente o por simple oficio dirigido al fiscal, quien deberá considerarlas y actuar de conformidad. Si el querellante discrepa de la decisión del fiscal, podrá acudir al juez de primera instancia de la jurisdicción, quien señalará audiencia dentro de las 24 horas siguientes para conocer de los hechos y escuchará las razones tanto del querellante como del fiscal y resolverá inmediatamente sobre las diligencias a practicarse. De estimarlo procedente, el juez remitirá al fiscal general lo relativo a cambios de fiscal del proceso. Ahí estamos, compañía. Eso alguien creo que había levantado su mano. No sé si esa parte. ¿Melissa? Licenciado, en este caso, en el primer párrafo, el querellante puede hacer también la PGN, ¿verdad? Sí, cuando, por ejemplo, la PGN puede actuar como querellante, en unos casos donde puede actuar es cuando representa intereses de menores de edad. Ya hemos visto que muchas veces hay menores de edad que no tienen representación de sus padres, ¿verdad? Y quedan en poder o actúan o quedan bajo la tutela del Estado, ¿verdad? Cuando representa los intereses de un menor de edad, puede actuar como querellante. También en otras circunstancias donde se considere que también existen intereses del Estado, ¿verdad, compañeros? En este es otro motivo por el cual la PGN puede actuar como querellante. Entonces, compañeros, debemos de entender que el querellante es aquella parte procesal que interviene de cierta manera a adherirse a la investigación realizada por el Ministerio Público y al tener calidad de parte procesal puede intervenir de cierta manera en las decisiones que se toman dentro del proceso. En que un ejemplo que podemos tomar de esta situación es como vimos en el último párrafo, ¿verdad, compañeros? Donde nos indicaba que si el querellante discrepa de la decisión del fiscal, podrá acudir ante el juez contralor de investigación para que conocer los hechos y escuchas y el juez de oficio debe resolver dicha situación, ¿verdad, compañeros? Aquí podemos también determinar que querellante se considera como se subcategoriza en querellante provisional y querellante definitivo, ¿verdad, compañeros? ¿En qué basa la diferencia de cada uno, compañeros? Por eso nos vamos a dirigir al artículo 118, por favor, compañeros. Y alguien me puede apoyar con la lectura de dicho artículo. Artículo 118. Ahorita. Vamos a ver. Oportunidad. La solicitud de acusador adhesivo deberá efectuarse siempre antes que el Ministerio Público requiera la apertura a juicio o el sobreseimiento durante la audiencia programada para el efecto. Vencida esta oportunidad, el juez la rechazará sin más trámite. Muy bien, compañeros. Aquí es donde vamos a determinar cuándo un querellante se considera provisional y cuándo se considera no definitivo. Como bien nos menciona este artículo, compañeros, existe un momento procesal oportuno para que el querellante se pueda constituir. De acuerdo a este artículo, es antes de que el Ministerio Público requiera de apertura de juicio. Vean, compañeros, de que yo en su momento tuve oportunidad de ver un caso donde que por violación de un menor de edad, pues el padre de este menor quiso constituirse como querellante. Sin embargo, hizo su solicitud de manera extemporánea, ya que realizó la misma ya de una vez el Ministerio Público había solicitado de apertura a juicio, ¿verdad, compañeros? En este caso, pues el juez rechazó su solicitud sin mayor trámite. Cuando pasa esto, compañeros, aquí inmediatamente el querellante pues se considera un querellante fallido. ¿Por qué, compañeros? Porque falló en su intención de constituirse como querellante. Ahora bien, si hubiera hecho su solicitud en el momento procesal oportuno que hablamos en la etapa intermedia, antes de que el Ministerio Público hubiera solicitado de apertura a juicio y el juez lo hubiera declarado con lugar,
nos encontramos ante un querellante definitivo. Ahora, cuando hablamos de un querellante provisional, compañeros, ya que esta figura se data durante la primera declaración, compañeros, donde una de las partes puede constituirse como querellante, dando esta calidad de manera provisional, constituyéndose el mismo de manera definitiva antes de este momento procesal que menciona el artículo 118. Ahora, compañeros, cuando hablamos de querellante exclusivo, ¿qué hacemos por querellante exclusivo, compañeros? Eso lo hablamos el día de ayer, si no estoy mal, cuando vimos la clasificación de la acción penal. Y querellante exclusivo es aquel que se constituye en el momento, perdón, compañeros, es aquel que se constituye en aquellos delitos de acción privada. Entonces, ustedes cuando son agraviados o víctimas de un delito de acción privada, como por ejemplo el delito de calumnia, y cuando presentan su querella ante el órgano jurisdiccional competente, ustedes se constituyen como querellante exclusivo. ¿Hasta aquí una duda, compañeros? Lick, ¿podría volver a repetir lo de querellante exclusivo? Perdone, gracias. Sí, con mucho gusto. El querellante exclusivo, comentaba, compañeros, que de conformidad a lo que hablamos el día de ayer, es aquel que se da en los delitos de acción privada, por ejemplo, en el delito de difamación, calumnia o estafa mediante cheque. Usted, al momento que se va a presentar su querella ante el órgano jurisdiccional, usted se constituye como querellante exclusivo de dicha situación. Gracias, Lick. Muy bien, ¿alguien más con alguna duda? Lick, una pregunta. No Sí, sé si ¿no? estoy en lo correcto, pero el querellante exclusivo también puede, también se da mucho más en el ámbito civil, ¿verdad? ¿Cómo me puede decir por qué, compañero? Dice que figura, bueno, usualmente en civil hablamos de otro tipo de figuras, de verdad, compañero, ahí hablamos de demandante, demandado, y entre otros terceros involucrados, terceros interesados, ¿verdad? La figura de la querella es una figura, según tengo entendido, exclusivamente penal, ¿verdad, compañero? Quiere decir, licenciado, de que el querellante exclusivo únicamente son en los delitos relativos al honor, ¿verdad? O de los delitos de acción privada, compañía, de aquellos que, o donde usted, en vez de presentar la denuncia, presenta su querella. Licenciado, disculpe, o sea que en este caso el querellante exclusivo sería el actor, por decirlo así, quien recibió la violación a sus derechos. Exactamente. Gracias. ¿Alguien más con alguna duda o alguna circunstancia? Muy bien, compañeros. Ya por último, vamos a hablar sobre... Naira, ¿me puedes hacer el favor de compartir ya las últimas diapositivas, por favor? Muy bien, compañeros. Aquí ya por último, nos vamos a dirigir al artículo 117 de nuestro Código Procesal Penal. Ya con eso estaríamos agotando un poco el tema de la figura de los sujetos y partes procesales. Hasta el momento, compañeros, ¿alguien me puede hacer favor de repetirme qué sujetos y partes procesales hemos visto en el desarrollo de esta clase? ¿Alguien que desee participar, compañeros? El MP, el querellante exclusivo, adhesivo, la Policía Nacional Civil. Excelente, Ingrid. Muy bien, compañeros. Ahí está. Excelente, Ingrid. Te agradezco mucho por tu participación. Y por último, compañeros, no hay último, pero no menos importante, debemos de tomar en consideración al agraviado. ¿A quiénes se les denomina agraviado, compañeros? Ustedes tienen la noción que agraviado es toda persona que es víctima de un hecho delictivo, ¿verdad? Sin embargo, el artículo 117 nos brinda una clasificación más amplia de a quiénes se les denomina agraviados. Por ende, ¿alguien me puede apoyar con la lectura de dicho artículo, por favor? Con mucho gusto, licenciado. Artículo 117, agraviado. Se entenderá por víctimas a las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños
incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente. Se incluyen además, en su caso, al cónyuge, a los familiares o dependientes inmediatos de la víctima directa y o a la persona que conviva con ella en el momento de cometerse el delito, y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. Muy bien. Solo un segundito, te agradezco mucho por tu participación, compañero. Y Cristian, ¿te podías comunicar con la compañía Hugo en privado, por favor? Indicarse el motivo y por cuál no pudiste entrar en clase en el horario, por favor. Y ahí con todo gusto te estaré apoyando con tu situación. Prosiguiendo con la clase, compañeros. Aquí debemos de entender que víctima no solo es la persona quien recibió el daño, ¿verdad, compañeros? No es únicamente, por ejemplo, en los casos de que exista una tentativa de homicidio a favor de una persona, no solo es la persona que sufrió el daño, la persona a quien se denomina como agraviada, ya que esto es un concepto mucho más amplio. También, ya que de acuerdo a este artículo, se puede también incluir como agraviados al conviviente, a los familiares de dicha víctima, o los familiares de la persona quien sufrió los daños, ¿verdad, compañeros? Entonces debemos de entender que el concepto de víctima es un concepto bastante amplio. No solo se denomina, como les decía, a la persona que sufrió el daño, sino que se extiende tanto a los familiares como convivientes y demás que establece el artículo 117. Compañero, no sé si me puedes apoyar con esto de numerales, por favor. Claro que sí, Link. Numeral 2 dice derogado por el artículo 39 del decreto 21/2016. Número 3. A los representantes de una sociedad por los delitos cometidos contra la misma y a los socios respecto a los cometidos por quienes la dirijan, administren o controlen. Número 4. A la asociación. Ahí con este tema de representantes de una sociedad, compañeros. Vivian sería con el compañero Hugo Montenegro, que es auxiliar de cátedra, ese compañero que nos ha estado apoyando en el transcurso de este curso. Compañeros, aquí con este inciso, con el numeral 3, que nos dice que en el caso, les va a plantear un caso y ustedes me responderán. En el caso de que, por ejemplo, lo roban un vehículo a nombre de la entidad Industrias de Guatemala, Sociedad Anónima, ¿quién se considera agraviado en ese caso, compañero? ¿Alguien que desee participar? ¿La empresa, Ali? No propiamente, compañero. Recordemos que una empresa no es susceptible de derechos y obligaciones. ¿El representante legal podría ser? Excelente, Ingrid. Ahí está muy bien su respuesta. Como bien nos dice, a los representantes de una sociedad. ¿Quiénes representan los intereses de una sociedad, compañeros? El representante legal de la misma. Entonces, en ese caso, a él se considera como agraviado de hecho delictivo cuando se cometa en contra de una persona jurídica. Por favor, compañero, con el resto de numerales. Sí, número 4, a las asociaciones en los delitos que afecten intereses colectivos o difusos, siempre que el objeto de la asociación se vincule directamente con dichos intereses. Muy bien, compañeras. Tal vez una situación que les quisiera solicitar su apoyo en estos días, ¿verdad? Sea que pudieran dar una breve lectura de los primeros artículos de la ley que crea el Instituto Nacional de la Víctima, ya que este instituto se creó con el objeto de fortalecer la figura de la víctima, ¿verdad, compañeros? Entonces, si pudieran dar una breve lectura a los primeros, si no estoy mal, 5 o 7 artículos de dicha ley, se los agradecería bastante. Compañeros, no sé si pudieras ahora aquí en el numeral 4, posteriormente dice de agraviado aún cuando no se haya constituido como querellante adhesivo con presente código tiene. Ahí sí le pueden poner arribita con una marquita, le pueden poner derechos de agraviado. Sandra, no sé si pudieras, Sandra, levantaste tu mano.
Sí, licenciado, disculpe, ¿podría repetir los artículos? Porque no escuché. Por favor. Fíjese que no son artículos propiamente, me gustaría que digan los primeros artículos que llegó a orgánica del Instituto para Asistencia y Atención de la Víctima. Más que todo, esto no es siendo deshonestos, no es objeto de evaluación, pero va a servir para seguir fomentando sus conocimientos en esta materia de la victimología propiamente. Gracias. Esto más que todo es para que ustedes puedan ampliar el conocimiento en relación a este punto que nos encontramos viendo de la víctima. Gracias, licenciado. Muy bien, compañeros, como bien les comentaba, después de enumerar 4, nos indica un apartado que dice agraviado aun cuando no se ha constituido como querellante adhesivo de conformidad con el presente código, tiene derecho a, en ese momento pongan ahí una marquita y le pongan derechos de agraviado. ¿Alguien me puede apoyar con la lectura de dichos literales, por favor? Siempre del artículo 117, por favor. A. Ser informado sobre los derechos que le asisten en el procedimiento penal. B. Recibir asistencia médica, psicosocial o cualquier otra que tenga por objeto reducir las secuelas del hecho delictivo. C. Que el Ministerio Público escuche su opinión en el procedimiento, fundamentalmente antes de las decisiones definitivas o de las provisionales que implican clausura o extinción de la persecución penal. D. A ser informado conveniente y oportunamente de las decisiones fiscales y judiciales e invitado a las audiencias en las que su opinión pueda ser vertida. E. A recibir resarcimiento y o reparación de los daños recibidos. F. Ese apartado en ese literae, disculpe compañera de interrupción, ese literae tomemos de sumamente importancia ya que tiene relación a, como les indicaba, con el tema de actor civil. Si bien el actor civil es una figura que ya no se encuentra vigente en Guatemala, pues se creó la figura de acción reparadora. La acción reparadora es una audiencia que se desarrolla y finaliza el proceso penal, ya cuando se condena a la persona de haber cometido un hecho ilícito, se condena a pagar en concepto de indemnización a la víctima, un cierto resarcimiento por haber cometido dicho hecho delictivo, ¿verdad, compañeros? Entonces, compañeros, con eso estaríamos finalizando el día de hoy. Estaríamos, como digo, abordamos todo el tema de sujetos procesales, abordamos todo el tema de los órganos jurisdiccionales, vimos de que los juzgados se dividían por juzgados de paz, juzgados de instancia, sala de Corte de Apelaciones, así como la Corte Suprema de Justicia. También habrá sobre abogado defensor, el Ministerio Público, entre otras circunstancias. Tal vez el día, la verdad, este es un tema bastante amplio, como vimos. Hoy hablamos bastante general, entonces tal vez el día lunes vamos a hacer una breve retroalimentación con aspectos puntuales, ¿verdad? Y ya la próxima semana ya que entraríamos de lleno con el procedimiento común, ¿verdad? Entonces, disculpe, ¿qué es lo que había que subrayar del querellante? El querellante, si pudiéramos dirigirnos al artículo, por el momento, algo importante que tenemos de tomar en consideración es el artículo 118. Ahí nos indica el momento procesal oportuno en el cual una persona se puede constituir como querellante. ¿Será poco chorro, mija? Artículo 118 debemos de tomar bastante importancia en relación a ese tema. 118. Gracias, pues. Muy bien, compañeros. Entonces, no sé si alguien tiene una duda. Gracias, Alex. Muy bien, compañeros. Si no existe ninguna duda, considero que podemos dar por finalizar la clase del día de hoy. Como les indico, compañeros, tal vez el día